Bienvenidos a esta semana en el Congreso, el resumen que les hemos preparado con lo más relevante ocurrido en el Poder Legislativo. Entre los trabajos realizados esta semana destaca la aprobación de la reforma política. Comenzamos. Cerca de las 17 horas del 2 de diciembre, el Pleno del Senado de la República inició la discusión del dictamen de Comisiones Unidas en materia de reforma político-electoral. Al iniciar la discusión, los presidentes de las comisiones dictaminadoras fundamentaron el dictamen en tribuna. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos, explicó que estas modificaciones a la Carta Magna comprenden dos aristas, una política y otra electoral. Destacó la autonomía del órgano evaluador de políticas sociales y de la Procuraduría General de la República, el cambio del IFE por el Instituto Nacional Electoral y la ratificación de la Estrategia Nacional de Seguridad por la Cámara Alta. Esta reforma constitucional en materia político-electoral es de gran calado y marca una nueva etapa en la historia de nuestro país, en concordancia con la indeclinable determinación de transformar a México. La senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, afirmó que su fuerza política superó atavismos para apoyar la reelección de legisladores y de presidentes municipales. Además, habló de las ventajas de la opción de contar con un gobierno de coalición. Los gobiernos de coalición permitirán a los mexicanos transitar hacia una etapa en la que las decisiones de gobierno no son responsabilidad más de un solo hombre o de una fuerza política únicamente. El presidente de la Comisión de Reforma del Estado, Miguel Ángel Chico, destacó que con la reforma política se otorga autonomía a la PGR y también la transforma en la Fiscalía General de la República, que tendrá dos fiscalías especializadas, una en delitos electorales y otra en combate a la corrupción. El fiscal general, quien estará en su cargo durante 9 años, será nombrado por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado y podrá ser removido libremente por el Ejecutivo Federal, aunque la remoción podrá ser objetada por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en esta Cámara. El senador Raúl Gracia Guzmán fundamentó el dictamen por la Comisión de Estudios Legislativos, destacó la importancia de la reforma en asuntos como la representación ciudadana que se logra a través de la reelección legislativa inmediata, a través de la cual el ciudadano puede mantener el control de los puestos de elección popular y no los partidos. Y se logró, a través de los acuerdos en comisiones, cambiar fundamentalmente el vínculo del legislador en su dependencia partido-ciudadano. Estaba cargado totalmente hacia el partido político. Hoy con la reelección se equilibra esta circunstancia. Ya nos tocará a nosotros y les tocará con mayor ahínco a los siguientes senadores hacer vigente este planteamiento. La senadora de Nueva Alianza, Mónica Arriola, reconoció la labor de los legisladores por la diversidad de temas que se lograron incluir en el dictamen. Destacó que la opinión de las minorías es un ejercicio que permite consolidar una democracia incluyente. La legisladora anunció su voto en abstención. Creo que el proyecto que está en discusión no cubre las expectativas de la sociedad y tiene en su contenido propuestas que no abonan a la fortaleza de nuestra democracia. Si bien hay puntos que comparto plenamente, los aspectos que están cuestionados me motivan a votar en abstención. Esta reforma política pudo haber sido de gran calado. Existió la posibilidad de haber dado pasos importantes y no fue así, señaló la senadora de Movimiento Ciudadano, Laida Sansores, quien cuestionó la presencia de funcionarios del gobierno federal durante la discusión en comisiones de la reforma político-electoral. Respecto a figuras que no se contemplaron en el dictamen, señaló lo siguiente. Porque ¿dónde quedaron la revocación de mandato, el referéndum, la segunda vuelta, la consulta popular, la publicidad oficial que sigue sin tener plazo para su reglamentación? Esta reforma política, dadas las circunstancias que se tuvieron, pudo haber sido realmente como se pretendía de gran calado y haber dado pasos importantes para la vida democrática del país. El resultado es mediocre. El senador Manuel Bartlett del Partido del Trabajo aseveró que de aprobarse la reforma se podrían poner en peligro las próximas elecciones, como lo señalan los expertos, y se refirió al punto porcentual que se eleva para que las minorías accedan al Congreso. Se va a aprobar un adefesio, un absoluto adefesio. ¿Y por qué se va a aprobar
una defecio, porque así se dio la circunstancia política y los intereses. El presidente del PAN decide que esta reforma tiene que aprobarse antes de la energética. El Partido Verde Ecologista se congratuló por el consenso alcanzado entre los diversos grupos parlamentarios. El senador Luis Armando Melgar señaló que es lamentable que se desdeñe y descalifique el esfuerzo de los legisladores en la búsqueda de avanzar en beneficio del país, sin considerar el resultado real de las reformas. Difiero y lamento que en un esfuerzo por avanzar en reglas de acceso y de administración de poder, reglas modernas, reglas que nos den como país una mayor posibilidad de lograr los grandes acuerdos que necesitamos, sean descalificadas sin más y sin menos. La democracia mexicana ha tenido avances significativos en las últimas décadas, pero nada como lo que estamos viviendo hoy. Por el PRD, el senador Benjamín Robles criticó que la reforma político-electoral no cumplió diversos compromisos suscritos en el Pacto por México, los cuales apostaban por una autoridad electoral nacional más eficiente, la cual pudo ser posible, pero no se concretó con esta propuesta. Realizar solo reformas o parches prolongarán los vicios que han minado la credibilidad de los resultados electorales y, por tanto, la legitimidad de la propia democracia mexicana. En el turno de Acción Nacional, el senador Héctor Larios manifestó que su bancada votará a favor del dictamen de reforma político-electoral, pues contiene avances que por años han buscado su fuerza política, como el empoderamiento de congresos locales, presidentes municipales, la reelección de legisladores federales y la conformación de un órgano electoral nacional. Se mantienen los órganos estatales locales, pero ahora no tienen todas las facultades. El Instituto Nacional tiene facultades exclusivas en materia de capacitación, en materia de geografía electoral, importante para los congresos locales, en materia de fiscalización, en materia de padrón electoral, en materia de ubicación de casillas. La senadora del PRI, Verónica Martínez, sostuvo que con la aprobación de esta reforma constitucional en materia político-electoral, nuestro país podrá transitar a un escenario que brinde mayor certeza a los ciudadanos sobre la actuación de los funcionarios que los representan. El INE intervendrá en la designación de los consejeros de los organismos electorales autónomos de las entidades federativas, con la finalidad de garantizar imparcialidad de los procesos que tutelan el voto ciudadano. Posteriormente se abrió el espacio para la discusión en lo general del dictamen. Hablando en contra del nombre del Partido del Trabajo, el senador David Monreal indicó que la reforma provocó que se rompiera el Pacto por México e incrementa las posibilidades de regresar a un monopolio partidista. Es un traje hecho a la medida para proteger, como siempre, los intereses particulares de algunos cuantos. Difícilmente dichas innovaciones coadyuvarán a fortalecimiento de la democracia. Por el contrario, el Partido Verde Ecologista afirmó que con estas modificaciones se permitirá un proceso de reintegración eficaz de las instituciones políticas del país, así como una mejor relación y equilibrio entre los poderes legislativos y ejecutivo. El titular del Poder Ejecutivo podrá definir conjuntamente un programa de gobierno y una agenda legislativa común con uno o con varios de los partidos políticos representados en el Congreso. Raúl Morón Orozco, senador del PRD, pasó a tribuna para pronunciarse en contra del dictamen, afirmando que se centralizan las elecciones, cooptando la labor de los gobiernos estatales. ¿Quién podría asegurarnos que el destino de las elecciones locales no habrá de encontrarse predeterminado por los intereses del régimen político federal para asegurar la hegemonía absoluta y control totalitario de un presidencialismo? Por su parte, la senadora del PAN, Sonia Mendoza, expresó que su partido siempre ha buscado la democratización del Estado y la participación activa de la ciudadanía en los procesos políticos y sociales, por lo que están a favor de las modificaciones. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de nuestra democracia y, en consecuencia, con nuestro sistema político electoral, porque estamos convencidos de que es necesario que nuestro sistema político establezca una base constitucional. El Partido Revolucionario Institucional también anunció su voto en pro, argumentando que la reforma será fundamental para la consolidación de la democracia. Hemos puesto como eje de la presente reforma político-electoral al protagonista de la democracia, al ciudadano.
porque no basta ser electos democráticamente, sino también gobernar democráticamente. Y continuaron los posicionamientos a favor y en contra, tanto del Partido Acción Nacional como del PRD. Creo sinceramente que dentro de los márgenes de la negociación posible hemos llegado a una manera intermedia satisfactoria. No es cierto, y difiero con voces amigas, que estamos ante una aberración. La reelección contenida en el artículo 59 tiene en efecto dos restricciones. La que se refiere a los periodos, hasta 12 años. Vengo a presentar mi voto en contra de este dictamen, ya que de aprobarse se daría un fuerte retroceso en nuestro sistema político, pues su intención de fondo es allanar el camino para centralizar el poder en la figura del presidente de la República. Esta reforma política nos permite amarrar las manos a los gobernadores y al jefe de gobierno en turno que han manipulado los institutos electorales locales. Esa intromisión en nada beneficia a los ciudadanos. Han sido largas semanas, si no es que meses, de construcción, de tironeos, de posiciones a favor, de posiciones en contra, y de ir construyendo progresivamente un documento con importantes puntos de acuerdo y de consenso. Cuando el senador del PRD, Zoé Robledo Aburto, realizaba su intervención en tribuna, integrantes del colectivo Reforma Política Ya, instalados en los palcos del Senado, gritaron consignas que momentáneamente interrumpieron el discurso del senador. Y pedirle, ciudadano presidente, al equipo de resguardo del Senado que trate con respeto a este grupo de ciudadanos que están haciendo ejercicio de su derecho de libertad de expresión. El presidente de la mesa directiva instó al orden e instruyó a la Secretaría a leer el artículo 312 del reglamento del Senado, que señala que quienes perturben el orden de la sesión en forma reiterada serán expulsados del salón. Yo le pediré al público asistente que manifiesten sus puntos de vista, les daremos acceso a las áreas afuera del recinto. El senador Pablo Escudero pidió la aplicación del reglamento, por lo que se procedió a retirar a los manifestantes. Que se aplique el reglamento. Son las reglas que nos hemos dado para tener un orden en esta asamblea. Así continuó el debate de los legisladores y fue el senador Mario Delgado quien pidió el reingreso de los representantes del colectivo. La senadora Angélica de la Peña denunció el trato dado a los jóvenes y con ello se abrió el debate. Para solicitarle su autorización de que estos jóvenes pudieran reingresar al Senado como un desagravio. Nunca está de más tener prudencia con este tipo de actitudes reactivas que creo que fueron desproporcionadas. Y lo digo porque varios observamos cómo estaban jaloneando a una chica. En el fondo lo que presenta es un cuestionamiento al reglamento. Y si este reglamento es necesario modificarlo para hacer las excepciones que están solicitando, pido a la mesa directiva haga el estudio correspondiente y que en todo caso se haga modificación del reglamento. Pero si usted ha aplicado el reglamento, tiene mi apoyo y mi respeto. Usted ya aplicó el reglamento como debe de proceder. Yo ya no quisiera más protagonismos de parte de mis compañeros y que nos pudiéramos, por favor, concentrar en el debate y seguir con el orden del día y terminar con esto que es tan importante para el país. Una vez realizadas las argumentaciones, los senadores votaron en lo general el dictamen que incluyó diversas modificaciones presentadas por las comisiones dictaminadoras y se avaló con 106 votos en pro, 15 en contra y una abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto. Luego de la votación en lo general, inició la discusión en lo particular del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral, donde los legisladores presentaron reservas a diversos artículos. Los senadores presentaron 41 reservas al dictamen, de las cuales se aceptaron 4. La primera fue al artículo 26, presentada por la legisladora Blanca Alcalá Ruiz, en relación a la elección de los consejeros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y que estos ya no sean propuestos por las instituciones de educación superior.
pueda considerar que sean nombrados bajo el procedimiento que determine la ley y que el resto de las consideraciones formen parte de las leyes secundarias que tendremos también que evaluar en este Senado. Otra reserva que se avaló fue la presentada por las senadoras Angélica de la Peña del PRD, Marcela Torres Peinberg del PAN y Diva Adamira Gastelum Bajo, obligando a los partidos políticos a que sus candidaturas estén distribuidas equitativamente, 50% entre hombres y mujeres. Para seguir esta dinámica de cambios que nuestra Constitución ha venido sufriendo justamente para incluir nuestros derechos. Insisto, nuestros derechos políticos. Porque no se trata de un obsequio o una concesión. Se trata de hacer de México un país más justo. Se trata de garantizar la igualdad de oportunidades a todos los mexicanos y mexicanas sin distingo de género. Que esta es la verdadera reforma política de México, porque está visibilizando más de la mitad de la población. No es una reforma como se hizo anteriormente, mocha, una reforma que no tenía la posibilidad de una participación igualitaria. Posteriormente se dio la aprobación a otra reserva de la senadora Angélica de la Peña para modificar la fracción cuarta del artículo 102, la cual establece que el Senado puede objetar la decisión del Ejecutivo para remover de su cargo al fiscal general de la República. Cambiar esta votación para que en vez de 2/3 partes diga por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. En las reservas a los artículos transitorios se aceptó una del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales relativa a las fechas para homologar los comicios federales y locales, establecido en el inciso A del artículo 2. Que la celebración de elecciones federales y locales del primer domingo de junio del año que corresponda en los términos de esta Constitución a partir del 2015, salvo aquellas que se verifiquen en el 2018 y las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio. De esta manera, tras 10 horas y media de debate sobre la reforma y de votar en lo particular cada uno de los artículos reservados, aceptando las 4 reservas ya mencionadas, el Senado concluyó con el debate parlamentario de la reforma político-electoral. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados. Al día siguiente, al iniciar la sesión de la Cámara de Diputados del miércoles, legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano hablaron desde sus curules sobre el turno que se le daría a la minuta que enviaría el Senado de la República en materia político-electoral. Legisladores pidieron que se diera turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, que es el trámite correspondiente. Le ruego entonces su apego a la legalidad y que se envíe a la Comisión de Puntos Constitucionales una minuta de tanta relevancia como la que habrá de enviar el Senado de la República en materia política. Que no se obvie ningún trámite porque estamos en una reforma constitucional que se rige conforme al artículo 135 y somos Cámara Revisora. Nos preocupa lo que ya se comenta, que se quiere obviar el trámite de turnarlo a la Comisión de Puntos Constitucionales, argumentando que fue lo mismo con la minuta del IFAI de transparencia. Eso es una mentira. Le suplico y ojalá me equivoque y usted hoy actúe como un hombre de leyes. Todos sabemos que de entrar la minuta, que ahorita no ha entrado según lo que usted nos dijo, se tiene que ir a puntos constitucionales. Cualquier otra chicanada jurídica y los que en la madrugada votan a favor de estas reformas políticas a cambio de ventajas menores, allá ellos. Nosotros somos claros, vamos a defender la ley y al pueblo de México. El diputado del PAN, José Alfredo Botello, pidió continuar con la sesión y esperar a que llegue la minuta del Senado. Estoy seguro que una vez que tengamos esa minuta, usted junto con sus compañeros de la mesa directiva darán el trámite correspondiente dentro del marco normativo que tenemos en este Congreso. El presidente de la mesa directiva, el diputado Ricardo Anaya, aseguró que se le daría el trámite correspondiente a la minuta. Le garantizo que el trámite será apegado al reglamento
y le contesto con toda claridad. El día de hoy no estaremos discutiendo y votando una minuta que aún no hemos recibido. Al final de la sesión de la Cámara de Diputados, se consultó al Pleno si se aceptaba un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para incorporar al orden del día la minuta proveniente del Senado que reforma diversos artículos constitucionales en materia político-electoral para que fueran dispensados sus trámites y sin ser procesada en las comisiones correspondientes y se debatiera en la sesión del día siguiente. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales se pronunció en contra de la propuesta. Se trata entonces de evitar una imposición de la mayoría de esta Cámara que vulnera la Constitución, la ley orgánica del Congreso, el reglamento de la Cámara de Diputados y la práctica parlamentaria democrática. Diputados se pronunciaron a favor y en contra del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que también contemplaba que comisiones dictaminasen a la brevedad proyectos legislativos sobre iniciativas preferentes, ciudadanas y consulta popular. Más que nosotros, quienes tienen prisa son los mexicanos. Este país ha estado a la espera de reformas durante mucho tiempo. Es cierto que las reformas no van a dejar contentos a todos, pero creo que era mucho más importante arriesgarnos a hacer propuestas o a quedarnos en la mediocridad. No existe una sola impugnación que haya sido o que haya recaído en una sentencia que implique inconstitucionalidad o ilegalidad en función de lo que hoy se propone. Legisladores de oposición, en cambio, se manifestaron en contra del acuerdo al considerar que se violan los procedimientos que garantizan el debido proceso de un dictamen. Estamos violando el reglamento, estamos equiparando una reforma constitucional a un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Por eso nosotros pedimos sensatez. Lo único que demuestran es que efectivamente hubo un trueque, un cambalache, una prenda, primero la política y luego la energética, independientemente de que éstas se lleven a cabo como debe de ser. Luego de los posicionamientos a favor y en contra, se sometió a votación el acuerdo y obtuvo 306 votos en pro, 31 abstenciones y 78 en contra. Se dispensan todos los trámites a efecto de que sea puesta a discusión y votación el día de mañana. De igual manera, se dará turno a las iniciativas en los términos del resolutivo segundo del acuerdo aprobado por este Pleno. Luego de aprobar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para dispensar trámites a la minuta de reforma política enviada por el Senado de la República, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados publicó el documento y posteriormente se citó a las 13:41 durante la sesión ordinaria del jueves 5 de diciembre y se puso a consideración y votación en el Pleno. La discusión de las reformas constitucionales en materia político-electoral inició con la presentación de 4 mociones suspensivas provenientes del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el PRD, argumentando principalmente que no se haya debatido en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ante una imposición de la mayoría, están abusando de la urgente y obvia resolución. No han expuesto ninguna razón válida para evitar el dictamen. Es solo la decisión de la mayoría que considera sus acuerdos tan buenos y perfectos que no deben ser revisados y que además debe actuarse con rapidez. Es imperiosa la necesidad de exhibir que la clase política es funcional e incondicional a los intereses del capital nacional y extranjero. Se apresura una supuesta reforma política para cumplirle en tiempo y forma la garantía de reformar la energía a los privados, en afán de la entrega del petróleo como bien nacional. Reprochamos que la reforma político-electoral haya sido procesada de manera trabancada, improvisada y opaca, lo cual era totalmente innecesario porque existía consenso y voluntad política para lograr una reforma de gran calado. Al someterse a votación, las mociones suspensivas fueron rechazadas, por lo que se procedió a la discusión del dictamen. El diputado de Nueva Alianza, Luis Antonio González Roldán, señaló que aún falta un largo camino por recorrer para alcanzar una auténtica democracia que dote al Estado de una estructura política que fortalezca su desempeño. Sin embargo, destacó que se trataba de un día histórico para seguir construyendo una democracia participativa que respete las decisiones de las mayorías. Si bien señaló que la reforma no es suficiente, recordó que toda ley es perfectible. En Nueva Alianza
estamos convencidos de la importancia de las reformas que requiere el país. Somos un partido que nació de un proceso reformador y como tal sabemos que nuestro compromiso es con la próxima generación y no con la próxima elección. Estamos conscientes de la mala percepción que tiene la ciudadanía de la democracia, los partidos políticos y los órganos de representación. Esta reforma política es la más cuestionada en la historia moderna de México, así lo consideró el diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Monreal, quien señaló que permitir la reelección legislativa se convertirá en un oligopolio que segmentará la participación ciudadana. Hoy, en este recinto se discute la reforma llamada política, entre atropellos y abusos de la mayoría legislativa. Entre ello, se busca aprobar atropellada, apresurada, violentamente. Quien cuestionó la creación del INE fue la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, quien aseguró que no es más que un cambio de siglas que representará un gasto para los contribuyentes. Advirtió que la figura de nulidad de elecciones difícilmente podrá configurarse de manera objetiva. En cuanto a la ley para establecer las normas generales para los partidos políticos, sostuvo que el IFE actualmente ya los regula. Esta reforma es un triste intercambio de reformas, valga la redundancia. La energética por la política para el PAN. Este no es un asunto de progresistas ni de demócratas, y mucho menos de hombres de Estado. Ruth Zabaleta, diputada del Partido Verde Ecologista, afirmó que se logró una reforma que permitirá tener un Congreso más plural y destacó que esta transformación fue por medio de la paz, para darle su espacio a los ciudadanos. Esta no es una reforma política, es una reforma de Estado. Y aquellos que la cuestionan y la minimizan no conocen la lucha de los que venimos transformando este país y venimos aspirando a hacerlo mejor desde hace muchísimos años. El posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática fue presentado por su coordinador parlamentario, Silvana Aureoles Conejo, quien afirmó que el Congreso ha emprendido un gran esfuerzo reformador por el bien de México, donde el debate debe darse sin posturas extremas. Tenemos en consecuencia la necesidad de mirar hacia el futuro y por ello llamo a no caer en el marco de esta sesión en posturas meramente mecánicas ni en extremos que polaricen el intercambio de razones. A nombre del Partido Acción Nacional, Fernando Rodríguez Doval afirmó que la reforma es resultado de una lucha histórica de su partido. Añadió que la posibilidad de la reelección para legisladores es un ejemplo de ello y que conllevará una serie de ventajas a la vida democrática. Nos va a permitir tener una clase política y una clase legislativa mucho más profesional y mucho más preparada. También amplía el horizonte temporal de los propios legisladores y eso genera mucha mayor facilidad en las relaciones de confianza. Y en el último posicionamiento partidista, el Partido Revolucionario Institucional aseveró que la reforma acercará al gobierno a la sociedad, representando mejor la pluralidad y sus intereses mediante la garantía de procesos electorales imparciales, libres y pacíficos. Es una reforma que acompasa el desarrollo político del país en una misma dinámica democrática con la garantía de respeto al voto en condiciones justas de competencia política. Este es el sentido de la integración del Instituto Nacional Electoral. Posteriormente, la Secretaría dio lectura a las 10 modificaciones avaladas por los grupos parlamentarios y que incluyen una modificación para que sea la Cámara de Diputados y no la de Senadores la que ratifique los nombramientos de consejeros del Coneval. Asimismo, se vuelve a establecer la facultad del Congreso para ratificar los nombramientos de embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda. Dichas modificaciones fueron avaladas por el Pleno. De esta manera, se le dio paso a la discusión en lo general a favor y en contra del dictamen. En pro del mismo se manifestaron el PRI, el Partido Verde Ecologista, el PAN y algunos diputados del PRD. Transformar significativamente, a redimensionar desde luego la relación que existe entre los poderes. Esto viene a fortalecer sin lugar a duda el proceso de democratización del país, el fortalecimiento de este sistema de frenos y contrapesos con base en los cuales se ejerce el poder público. Es un logro de la agenda legislativa de Acción Nacional el transformar a la Procuraduría General de la República en un órgano público autónomo, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, denominado Fiscalía General de la República,
cuyo titular será electo por la Cámara de Senadores en un procedimiento donde interviene el presidente de la República. Con la posibilidad de establecer gobiernos de coalición, se reconoce que en una sociedad de tan amplia pluralidad como la nuestra, en la que no se puede ya pensar en uniformidad ni en mayorías aplastantes, las responsabilidades de gobierno deben también ser compartidas. Nosotros vamos a apoyar nuestras propuestas y llamamos a votar a favor y hacer cambios en lo particular para quitar estos candados, algunos derechos de los ciudadanos que se consiguieron y que pueden ser y que no debieran ser escamoteados. Por otra parte, hablaron en contra diputados del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, así como legisladores del PRD. ¿A quién se le ocurre reinaugurar la reelección sin establecer su contraparte, que es la revocación de mandato? El pueblo de México no quiere la perpetuación de sus autoridades en el poder. Bastante tiene con soportarlos 3 o 6 años. Sin la rendición de cuentas debida, es un regalo de los políticos para los políticos. Es casi un acto de ruindad. Ese es lo que están construyendo: polarización, exclusión, un Congreso amurallado y la reelección para mantenerse cometiendo destrozos en perjuicio del pueblo de México. Una vez presentados los argumentos, el Pleno de la Cámara de Diputados realizó la votación nominal en lo general del proyecto de dictamen, con un resultado de 409 votos a favor, 69 en contra y 3 abstenciones. Por lo tanto, hay mayoría calificada. Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados de la reforma en materia política electoral. Posteriormente se discutieron 151 reservas a diversos artículos presentados principalmente por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Entre las modificaciones rechazadas estuvieron propuestas para reducir la conformación de ambas cámaras, eliminar la figura de reelección legislativa, fortalecer al Coneval, entre otras. Después de casi 6 horas de debate, se aceptó la modificación propuesta por el diputado de Acción Nacional, Jorge Sotomayor, en materia de reelección legislativa. Tribuna para que esta normatividad que ya hicimos para diputados federales y locales también sea para quienes son diputados en el Distrito Federal. También se aprobó integrar en los artículos transitorios que los consejeros del IFE continúen en su encargo en tanto se conforma el Instituto Nacional de Elecciones. También se abordó la modificación al artículo 41, apartado B, que se refiere a la cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Luego de desahogar las reservas, se procedió a la votación en lo general y en lo particular, quedando aprobada la reforma política electoral por 401 votos a favor, 2 abstenciones y 64 en contra. Aprobados los artículos reservados en términos del proyecto de decreto modificado o con las modificaciones aceptadas por la Asamblea según corresponda. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Al regresar le tenemos más información de otras reformas aprobadas en ambas cámaras del Congreso. Continúe con nosotros.